Génesis. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Dios: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dijo luego Dios a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, 1 pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todos el viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Evangelio según San Marcos. Él subió de nuevo en la barca y se dirigió a la otra orilla. Se olvidaron de tomar panes y solo tenían un pan en la barca. Él les hizo esta advertencia: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos comentaban entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta de ello, les dijo: ¿qué andáis comentando de que no tenéis panes? ¿Todavía no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis obcecado vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? ¿No os acordáis cuando partí aquellos 5 panes para 5.000 hombres? ¿Cuántos cestos llenos de trozos sobrantes recogisteis? Le respondieron: 12. Y cuando aquellos 7 para los 4.000, ¿cuántas cestas llenas de trozos recogisteis? Le dijeron: 7. Y les decía: ¿todavía no entendéis? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy está tomada del libro del Génesis en los capítulos 6 y 7. Es la historia de la amistad que Dios tiene con un hombre llamado Noé y con su familia. Amistad que tiene un carácter completamente único, porque resulta que Noé es en la práctica el único de los que permanece fieles, el único que permanece fiel al Señor en medio de la inmensa corrupción del mundo. Podemos ver que el relato de hoy, en cierto sentido, es una continuación de lo que se nos ha dicho de Caín y Abel. Si en Caín ya aparece el proceso que lleva de la soberbia al homicidio, luego en tiempos de Noé encontramos la continuación de esta historia. El pecado no se limita a 1 o 2 muertes. El pecado quiere enseñorearse, quiere dominarlo todo en la vida humana. Y esta intolerancia del pecado es algo que también tenemos que reconocer en nuestros días. Es impresionante ver, por ejemplo, cómo en un momento dado se empieza a hablar de permitir el aborto y luego de ese permiso que siempre empieza a darse con casos muy extremos,
que la malformación genética, que la violación, casos en todo caso injustos desde el punto de vista moral. De ahí se pasa, de ese extremo, se pasa a ir generalizando cada vez más, de modo que ya se convierte en una obligación. En muchos países ya un médico está obligado a realizar abortos y puede poner en peligro su propia calidad de médico si no realiza los abortos que la ley prescribe como una especie de derecho para las mujeres que así lo soliciten. Entonces, fíjate, del derecho, del supuesto derecho de abortar, al deber del médico de procurar o de realizar esos abortos. Eso demuestra el proceso por el cual el pecado entra siempre con una fingida humildad, siempre como mostrándose quizás pequeño, quizás ocasional, quizás excepcional, pero una vez que ha hundido su pezuña, una vez que el pecado ha metido profundamente su pezuña en la sociedad humana, entonces empieza a empujar y empieza a abrir más y más la puerta, de manera que llega a convertirse de una excepción en un derecho y luego de un derecho en una especie de obligación. Es lo mismo que sucede con la eutanasia, es lo mismo que sucede con el matrimonio entre personas del mismo sexo, es lo mismo que sucede con la injusticia económica. Llega un momento en el que a nombre de una supuesta economía sana, se prescribe la muerte de millones y millones de inocentes. Hay que esterilizar a las mujeres, hay que bajar las tasas de natalidad, hay que llevar los países a la bancarrota, hay que destruir los tesoros de la creación, hay que despedazar los ecosistemas, todo a nombre de unos supuestos derechos. Entonces yo creo que es importante descubrir que estas historias de la Biblia no se quedan simplemente en tiempos pretéritos. Esto sigue sucediendo en nuestra época y por eso también se necesita un Noé o muchos Noés y también necesitamos muchas arcas. Así como Noé, tuvo que hacer un arca para guardar, para preservar la bondad, la inocencia y el futuro. Debemos plantearnos hoy cuáles son las arcas donde se va a guardar la inocencia de los niños, donde se va a guardar la santidad del matrimonio, donde se va a guardar la esperanza y la búsqueda de la santidad. Quizás tú que estás oyendo o que estás viendo este mensaje, quizás tú eres uno de esos a los que el Señor está llamando hoy para que ayuden en ese combate que jamás termina.